De avivamientos en carpas y predicadores con jets privados hasta elecciones decididas en iglesias, esta es la historia del cinturón bíblico. El nombre surgió como insulto en 1925 cuando H.L. Mencken lo usó burlándose del sur durante el juicio de Scopes Monkey, pero la región terminó adoptándolo. Hoy analizamos cómo los avivamientos del siglo XIX hicieron del sur el principal bastión religioso de Estados Unidos. Cómo la esclavitud, la guerra civil y las iglesias negras crearon tradiciones de fe distintas pero igual de fuertes, y cómo la radio, televisión y megaiglesias llevaron el cristianismo sureño a todos los hogares de Estados Unidos. Mostraremos cómo el cinturón bíblico sigue influyendo en elecciones, la educación y cómo la generación Z podría llevarlo al futuro. No es religión, es poder, cultura y por qué la creencia aún dirige a Estados Unidos. Si te interesa la historia del cinturón bíblico y por qué el sur de Estados Unidos es tan religioso, relájate y bienvenido al campamento de religión. Regreso. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos de nuevo al Campamento de Religión. Soy Mark Gañón, gracias por estar en mi tienda. Cada domingo exploramos historias interesantes y controversiales de todas las religiones. Este es mi intento de entender en qué cree la gente de este gran planeta azul. De verdad creo que no puedes entender a un pueblo sin entender al Dios al que adoran. Y en mi propio intento de forjar mi fe y fortalecer mi relación con el Señor, estoy tratando de entender, ya sabes, cuál es el dogma de cada quien, y tratar de encontrar pequeñas cosas que pueda tomar y así intentar ser una mejor persona. Y espero que al hacer clic en este video tengas la misma creencia y la misma misión. Muy bien, así que solo quiero decir gracias por acompañarme y por hacer posible este programa ahora. Por supuesto, ni siquiera estaría aquí en esta pantalla ahora mismo si no fuera por mi querido amigo. Christos Pacadaporos. Christos, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Christos? Mira, hemos estado recibiendo muchos comentarios, ¿de acuerdo? De personas diciéndote que dejes de hablar tanto, aunque sí recibí un comentario en el que la gente decía que están sintonizando el campamento de Christos. Dijeron que si sigo diciéndote que te calles, dejarán de vernos y solo escucharán tu programa derivado. Y voy a intentar instituir el campamento de Christos. Necesitamos hacerlo. A pesar de tus objeciones, necesitamos uno si empiezas un campamento de Christos. Voy a explotar. De verdad, voy a perder la cabeza y voy a quemar toda esta carpa hasta los cimientos. Está bien, eso no va a pasar, ¿de acuerdo? Pero no estamos aquí para hablar del campamento de Christos. Estamos aquí para hablar del cinturón bíblico. Si has oído de él, este no es donde crecí. Yo crecí en el sur, pero no en este. Si creciste en Florida, dicen que mientras más al norte vas, más al sur te sientes. Hablamos de una franja específica de tierra en el sureste de Estados Unidos. Puedes verlo en el mapa aquí. Esto es lo que llaman el cinturón bíblico, donde según estereotipos la gente es religiosa, ama a Jesús y suele ser protestante o de iglesias no denominacionales como reformados, evangélicos o cristianos. Y sí, aman a Jesús, les encanta ir a la iglesia. Y hay todo tipo de peculiaridades interesantes sobre este tipo específico de cristianismo que existe en esta parte del país. Pero, ¿de dónde viene? ¿Por qué es en esta parte del mundo, verdad? ¿Por qué el cinturón bíblico no está en el noroeste del Pacífico? ¿Por qué no está en la ciudad de Nueva York? ¿Por qué está en esta pequeña franja de tierra? Bueno, la respuesta es mucho más interesante de lo que jamás hubiera esperado. Y va muy profundo. La historia es fascinante. Básicamente tiene sesiones de avivamiento al aire libre, donde la gente pasa la noche experimentando al Señor, y es algo muy carismático. Estos teleevangelistas construyen parques temáticos cristianos. O sea, vi iglesias en Nochebuena de partes del cinturón bíblico que tenían explosiones gigantes y pirotecnia, y hasta llegaba Santa Claus. Son cientos, miles, cientos de miles de dólares que se invierten en estas producciones para estas megaiglesias. Es absolutamente fascinante y hasta hay un componente político en esto. Y hoy vamos a descubrirlo todo. Y realmente todo comienza en el sur. Y sucede en este lugar y prácticamente en ningún otro. Y todo está conectado con la esclavitud y la guerra civil. Y la generación Z en realidad está aferrándose a esto, lo cual es algo irónico porque todo comenzó como un insulto. Para entender esto, debemos ir a 1925 a un pequeño pueblo llamado Dayton, Tennessee, que se volvió el centro de atención mundial. Un maestro de preparatoria, John Scopes, fue juzgado por enseñar evolución en la escuela pública donde trabajaba. Imaginen que este tipo de blasfemo es de hereje, y básicamente esto fue un asunto enorme porque involucraba a la escuela, así como a toda la comunidad que la rodeaba. Eran cristianos fundamentalistas, de acuerdo, ellos creían que Dios crea todo. Es similar a una interpretación literal del Génesis, donde la ciencia, la evolución y la selección natural no tenían relación con la creación.
que, ya sabes, Dios no empleó estas tácticas para crear a la humanidad, que Dios simplemente creó estas cosas milagrosamente, quizá en un periodo literal de 7 días. Ahora, por supuesto, hay diferentes interpretaciones de esto, pero esa es más o menos la idea. Incluso había una ley en el estado de Tennessee en ese momento, y todo este desastre se convirtió en una noticia nacional. Fue el primer caso judicial en Estados Unidos, transmitido por radio. Con tal interés nacional, probablemente no se volvería a ver una noticia así, hasta como O.J. Simpson. ¿Y sabes cuál sería el resultado? ¿Hasta dónde llegaría la separación entre iglesia y Estado? ¿Y fue este el quiebre entre fundamentalistas y cristianos modernos? Y esto se convirtió en el infame juicio de Scopes Monkey. Ahora, periodistas de todo el país estaban siendo enviados para cubrir esta historia, y entre ellos estaba un tipo de Baltimore. Su nombre era H.L. Mencken, un escritor brutal que cubriría todo el juicio, y era notablemente un gran admirador del filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Ahora, él declara famosamente, «Sabes, Dios ha muerto». Así que puedes imaginarte cómo se pudo haber sentido acerca de un lugar como Dayton, Tennessee, donde, ya sabes, la gente toma muy en serio sus Biblias. Y ya sabes, la ciencia queda en segundo plano frente a la interpretación literal de las escrituras ahora. Mencken acuñó la frase despectiva «cinturón bíblico» en 1924 mientras escribía sobre el juicio de Scopes, el juicio del mono. Y en un artículo para el Chicago Tribune, donde apareció este artículo, también llamaba a Dayton y los pueblos cercanos el cinturón de la anquilostomiasis y de los linchamientos. Así que no son términos muy buenos, pero el cinturón bíblico es mucho mejor que los otros, ya sabes, el de la anquilostomiasis y el de los linchamientos bíblicos, ese está bastante bien. Así que sí, no era precisamente sutil. Así como muchos términos que originalmente eran insultos, el cinturón bíblico, ese término básicamente forjaría su propio camino. Aparte de, ya sabes, lo que Mencken pretendía, y mucho más allá de en lo que terminó este juicio. Así que el sur terminaría apropiándose y reclamando la palabra, por decirlo así. Y la hicieron mucho menos hostil y casi como más descriptiva, como sí, eso es lo que somos. Amamos la Biblia, somos solo escritura de principio a fin, creemos cada palabra que está aquí, y eso es lo que somos. Así que hoy en día, el término se ha vuelto tan familiar y sólido que literalmente lo usamos para identificar la geografía real de la región. Como, ya sabes, Silicon Valley o, ya sabes, el distrito financiero, ¿verdad? Estos son lugares que son términos coloquiales, pero que específicamente se refieren a una porción de tierra. Y su nombre se deriva de lo que la región es conocida, ¿verdad? Que es, ya sabes, como un auge tecnológico o, ya sabes, el centro financiero. El cinturón bíblico es una región geográfica que también representa la mayoría religiosa de quienes viven ahí. Entonces, ¿cómo es exactamente esta región? ¿Dónde están las fronteras? Y esa pregunta nos lleva a un detalle importante. No todo en el sur se considera parte del cinturón bíblico, y las fronteras de este cinturón realmente no están objetivamente definidas. Generalmente incluye Mississippi, Alabama, Arkansas, Carolina del Sur y del Norte, Tennessee, Georgia, Oklahoma, partes de Luisiana y Texas. Algunos mapas llegan hasta Missouri, Virginia, Kansas o Kentucky, según con quién hables. Lugares como Florida, sur de Luisiana y sur de Texas reciben mucha inmigración de países hispanos, México y colonias francesas. Y por supuesto son católicos. Así que el cinturón bíblico se refiere muy específicamente al cristianismo protestante, así que muchos de estos lugares, ya sabes, quedarían excluidos de eso, ¿verdad? Los católicos no se considerarían parte de este tipo de avivamiento evangélico en esta región. Un estudio de 1961 del geógrafo Wilbur Zelensky, no confundir con otros Zelensky, muestra que este Zelensky es geógrafo, quien definió el cinturón bíblico como el área donde las denominaciones protestantes, específicamente bautistas del sur, metodistas, presbiterianos y evangélicos, son las afiliaciones religiosas predominantes. Aunque una región sea religiosa o esté en el sur, no necesariamente es el cinturón bíblico, ¿verdad? Por ejemplo, los católicos del sur de Texas no pertenecen al cinturón bíblico, lo que muestra un sentimiento muy particular. Es interesante lo religiosa que es esa región frente a otras del país. Por ejemplo, los números son bastante sorprendentes. Alabama, por ejemplo, muy bien. En Alabama, el 12% se considera no religioso, mientras que en Vermont es el 37%. Eso es 3 veces más. Tennessee tiene el 52% de protestantes evangélicos, y estamos hablando de todo un estado donde más de la mitad de la población se identifica como cristiana evangélica. Mississippi y Alabama tienen el mayor porcentaje de personas religiosas, con 77%,
Piénsalo, ¿verdad? O sea, compáralo con Nueva York o Seattle, donde siento que sería difícil encontrar a alguien que diga, creo en Dios y en el creacionismo. En estas regiones es 77, ¿verdad? Muchos también son cristianos protestantes. Las tasas de asistencia a la iglesia muestran lo mismo. En estas zonas del cinturón bíblico, faltar los domingos es raro. Incluso hay más iglesias que gasolineras en algunos de estos pueblos a lo largo del cinturón bíblico, y eso no es una exageración, es simplemente la forma en que se han construido estas comunidades durante los últimos 2 siglos. Y el cinturón bíblico no es un lugar donde la fe sea solo algo que la gente hace o le gusta. No es como que simplemente van, cumplen y se van. Está presente en todo: cultura, política, leyes y vida comunitaria, ¿sabes? Incluso en su forma de existir. Y eso plantea la pregunta, ¿por qué y cómo esta parte del sur se volvió tan abrumadoramente religiosa cuando otras partes del país simplemente no lo hicieron? La respuesta viene de mucho antes de que el periodista de Baltimore nombrara al cinturón bíblico, e incluso antes del juicio del mono en Tennessee. Se remonta a principios de 1800, donde la cultura homogénea, la falta de educación superior y la dura estructura económica del sur sentarían las bases para introducir algo conocido como los avivamientos religiosos. Crecí como católico en Florida, y puede que en este episodio me burle un poco de los protestantes porque me parece gracioso. Asistí a una escuela presbiteriana. Gran parte de mis años formativos, como en la secundaria y la preparatoria, fueron, ya saben, debates sectarios sobre la transubstanciación, la Trinidad, la sola Escritura, la predestinación, todo tipo de cosas. Así que es una gente y una parte del país que tiene un lugar especial en mi corazón. Pero, por supuesto, como hermanos sí peleamos, pero solo quiero aclarar eso. No creo que solo porque la gente sea del cinturón bíblico, o porque crean en Dios, o, ya saben, orienten sus vidas alrededor de Dios, eso sea, ya saben, algo tonto de hacer. No quiero que esto se entienda como si fuera, ya saben, despectivo de alguna manera. De verdad no pienso eso. Creo que tener algún tipo de afiliación religiosa y creer en un poder superior en realidad es algo hermoso. Y creo que, ya saben, en realidad generalmente es beneficioso para las sociedades tener algún tipo de conexión con una fuerza superior. Fuera del radicalismo, por supuesto, pero cuando hablamos del cinturón bíblico, sí existen algunas versiones de radicalismo, y creo que es muy interesante hablar de eso. El cinturón bíblico realmente surge a principios de 1800. Estas colonias del sur en esa zona se fundaron originalmente por motivos comerciales, como la esclavitud, el tabaco y la agricultura, y no son razones religiosas como lo fueron las colonias del norte. Así que los puritanos en Massachusetts vinieron a América específicamente para practicar su fe sin interferencia de la monarquía. Pero en el sur, la gente está ahí para cultivar, y la vida religiosa es algo secundario y está relacionada con eso. En realidad, están ahí para trabajar, ganar dinero y formar su vida. Por mucho tiempo, el sur fue el bastión de la Iglesia Anglicana, la iglesia oficial de Inglaterra en América. Su prioridad no era promover derechos religiosos ni obtener libertad de la Iglesia, ya que mantuvieron lo que ocurría en Inglaterra. En realidad, la mayoría en el sur no se interesaba mucho por la religión, ¿cierto? Ibas a la iglesia, cumplías y te ibas a casa solo para tener una plantación o algo así. Y ya sabes, eras religioso, pero también tenías esclavos, lo cual, como puedes imaginar, va totalmente en contra de una visión cristiana del mundo. O al menos así lo veo yo. Obviamente ellos lo racionalizaban de otra manera. Ahora no había mucho fuego, pasión, azufre, ni nada de eso en la vida espiritual de muchas personas que vivían en el sur. Entonces, los líderes religiosos del sur comenzaron a expresar su temor por la falta de religiosidad en sus congregaciones. Un noble francés anónimo que viajaba por el sur a principios de 1800 escribió una carta y lo mencionó. La religión es uno de los temas que menos ocupa la atención del pueblo estadounidense. Imagínate a un tipo recorriendo lo que hoy conocemos como el cinturón bíblico, diciendo, estas personas no son nada religiosas. Así que el sur estaba perdiendo interés en la participación religiosa, pero algo cambió que haría que la cultura diera un giro de 180 grados, y eso fue el desarrollo de los avivamientos religiosos. Ahora, estos avivamientos no eran como los típicos servicios de iglesia de los domingos por la mañana, con un pequeño sermón y algunas canciones. Estos eran eventos masivos al aire libre que duraban varios días. Imagina algo como Woodstock o Burning Man, pero centrado en Jesús. Personas viajaban desde lejos para asistir a estas reuniones. Instalaban carpas, hacían fogatas y acampaban durante todo el evento. Y en estos avivamientos, los asistentes escuchaban a estos pastores, predicadores muy energéticos y carismáticos. Hablaban de pecado, infierno, salvación y el reino de Dios. Adoraban, oraban entre ellos y buscaban sanación sobrenatural.
Estos avivamientos religiosos se conocerían como el Segundo Gran Despertar. Este fue un periodo de reencuentro con Dios iniciado en la década de 1790 y que siguió en los 1800. El entusiasmo por estos eventos se extendió por Kentucky y Tennessee. Quizás hagamos un episodio completo sobre el Segundo Gran Despertar, viendo lo que lo inspiró, como la Ilustración y la Revolución Francesa. Por ahora, repasaremos los puntos principales y los reconoceremos. Fue una fase masiva que realmente ayudó a solidificar la cultura que eventualmente se convertiría en lo que hoy conocemos como el cinturón bíblico moderno. Ahora, hubo algunos campamentos de avivamiento específicos, si se quiere, que fueron particularmente grandes e influyentes y probablemente valga la pena mencionar, y terminarían siendo bastante definitorios de todo este periodo. Uno de ellos fue el avivamiento del condado de Logan, Kentucky, en 1800 dirigido por el ministro presbiteriano James McGrady. Ahora es bastante impresionante, y posiblemente el avivamiento más influyente en realidad llegó en 1801. El avivamiento del condado de Logan fue fundamental y un pilar en este movimiento. El avivamiento más influyente ocurrió en 1801 en Cane Ridge, Kentucky, dirigido por el pastor Barton W. Stone. Stone, pastor presbiteriano, organizó el avivamiento en agosto de 1801 y reunió a 25,000 personas. Eso es bastante loco, ¿verdad? Para que te des una idea, el Madison Square Garden tiene capacidad para unas 22,000 personas, así que imagina el tamaño del Madison Square Garden en el sur en los años 1800. La densidad de población no era alta ni había infraestructura de transporte, así que 25,000 personas asistieran a este evento fue casi sin precedentes. Un joven que asistió al evento lo describió así. Dice que el ruido era como el rugido del Niágara. El mar de gente parecía agitado por una tormenta. Conté 7 ministros predicando a la vez, unos sobre troncos y otros en carretas. Él escribió que algunos cantaban, otros oraban y la gente lloraba pidiendo misericordia. Y él simplemente tuvo la impresión de que quería caer al suelo. Ahora, 7 predicadores hablando al mismo tiempo. No hay sistema de sonido ni una organización real, solo pura pasión religiosa. Y la gente se desmaya, grita y tiene lo que ellos llamarían una experiencia religiosa. Y todos estos eventos están ganando fuerza, ¿verdad? Los avivamientos protestantes y presbiterianos se expandieron en Carolina del Norte y en enero de 1802 miles asistieron a uno organizado por el Palacio de Justicia del Condado de Rutherford. Para junio del mismo año, los metodistas estaban realizando avivamientos donde, según se informa, hasta 300 personas se convertían al mismo tiempo, y el impulso simplemente siguió creciendo. Las iglesias locales dejaron de ser solo lugares para ir los domingos 1 hora. Se transformaron en escuelas, centros sociales y redes de apoyo, abarcando todas las áreas de la vida de sus feligreses. La gente asistía a estos eventos y tenía experiencias emocionales y religiosas tan profundas que querían que continuaran, y querían hablar de ello después, y querían enviar a sus hijos a instituciones con personas afines que sentían y experimentaban el mismo fervor. Así que para mediados de 1800 el sur se había transformado por completo y lo que comenzó como una región que apenas era religiosa, según los periodistas franceses que pasaron por ahí, se había convertido en el centro de Estados Unidos más enfocado en Jesús. Ya no solo eran los sureños blancos, pronto hablaremos de eso. El cinturón bíblico no existía en el siglo XVIII, apenas existía en 1800, pero para 1850 ya estaba tomando forma. Y todo gracias a estos enormes movimientos de avivamiento que arrasaron con el sur. Cambiaron la forma en que la gente veía la fe, la salvación y la comunidad. Y aquí es donde su religión empezó a influir en todos los aspectos de sus vidas, y estos avivamientos continuaron hasta el estallido de la Guerra Civil. Aún queda una gran pregunta sin responder. ¿Por qué esto ocurrió solo en el sur y no en otros lugares? Recuerda cuando mencionamos a los puritanos. Vinieron al noreste de Estados Unidos por libertad religiosa. Entonces, ¿por qué esa zona no es el cinturón bíblico? Si piensas eso, no estás del todo equivocado. En el siglo XIX lugares como Nueva Inglaterra eran muy religiosos, incluso más que el sur, especialmente a principios de 1700, y esos fueron los avivamientos que se originaron. Estos términos generales para el cristianismo evangélico o el evangelicalismo, ¿verdad? Que al final solo se usaba para abarcar múltiples denominaciones protestantes, ¿verdad? Tienes a los puritanos y tienes algunos cuáqueros por aquí, y luego, ya sabes, tienes algunos protestantes en general, luteranos y toda esta gente diferente reuniéndose. Su enfoque era tener una relación con Jesús y leer la Biblia, así se volvió evangélico. Así que las áreas del norte y del sur experimentaron sus propias versiones de avivamiento religioso,
pero solo una de ellas realmente perduró. Obviamente, esa fue el sur, pero la razón por qué. La principal razón es que el norte de Estados Unidos se diversificó por la inmigración masiva, especialmente en 1840, 1890 y principios de 1900, mientras que el sur no la tuvo. En ese periodo, millones llegaron a ciudades del norte como Nueva York, Boston, Detroit y Chicago. Personas de todo el mundo traían distintas tradiciones religiosas y se establecían en estas grandes ciudades, ¿verdad? Tienes católicos de Italia, católicos de Francia y católicos de Irlanda, muchos católicos. Perdón por eso. Eso pasa cuando llegamos, ¿no sabes? Así es. Pero simplemente tienes gente que viene de todo el mundo, y como resultado traen sus diferentes tradiciones, y como resultado, de alguna manera se fragmentan y se adaptan más a la vida en la ciudad. De pronto, el panorama del norte se complicó y el dominio protestante estadounidense empezó a disminuir. Sin embargo, el cinturón bíblico siguió siendo mayormente blanco, protestante y homogéneo. Así que, por ejemplo, encontrarás muchos apellidos como Smith, Taylor y Tucker, todos en el sur, y te costará trabajo encontrar nombres como De Lucas, Kowalski, Giordano o Gagnon. Si lo ves así, no los hallarás en el sur, hasta que mis padres volaron. Pero de cualquier manera, la homogeneidad cultural y étnica que vemos en el cinturón bíblico durante esta época es consistente con la razón por la que el panorama religioso básicamente se mantuvo igual. Cuando todos a tu alrededor comparten la misma estructura básica y la cultura simplemente se refuerza a sí misma, eso solo se solidifica. Y no hay un mercado de ideas en competencia, ni estos católicos extraños que vienen de Italia, ni nada por el estilo. Así que, en última instancia, no hay ninguna razón real para pensar de manera diferente. Y esto no es exclusivo del cinturón bíblico, por cierto, ¿verdad? Es cierto en todas partes que si un área es en gran parte homogénea, entonces la religión establecida, sea cual sea, simplemente se convierte por defecto en el centro de la cultura y de la vida comunitaria. Bueno, ahora, si eres un chico listo, probablemente te estés preguntando por qué no hubo una gran inmigración al sur como la hubo en el norte, ¿verdad? O sea, ¿por qué se mantuvo tan homogéneo? Bueno, el norte tenía ciertos recursos y oportunidades que simplemente no se desarrollaron en el sur, y creo que mucho de esto tiene que ver con la geografía, ¿verdad? Estas ciudades en auge surgen en grandes pueblos portuarios donde puedes comerciar y por eso llega gente. Además, hay universidades históricas en Nueva York y Boston que atraen estudiantes de todo el mundo. El sur, debido a su posición económica, su falta de desarrollo y de educación superior, no tuvo esa afluencia, pero no digo que la educación o su ausencia sea la causa. Estas personas siguieron siendo protestantes en el cinturón bíblico. No tuvieron la afluencia internacional de personas. Por ejemplo, el censo de 1910 en Carolina del Norte reportó 122,000 adultos blancos que no sabían leer ni escribir. Ahora, esa es una cita de Walter Dyer, quien escribió en World's Work en 1914, Ahora, según muchos historiadores estadounidenses, todo el estilo de vida rural del sur también fue un factor enorme de por qué, literalmente, era el lugar perfecto para que todo el movimiento fundamentalista cristiano echara raíces. Cuando la modernidad y la ilustración llegaron al cinturón bíblico, la mayoría de las comunidades lo vieron como una amenaza para su estilo de vida, religión y el reino de Dios. Por consecuencia, ¿verdad? Para ellos, la modernidad simboliza inmoralidad, corrupción, avaricia y el rechazo a lo que es ser fundamentalista cristiano y a los valores del pueblo. Así que como resultado, realmente se opusieron a eso, ¿verdad? Este tipo, Joseph Locke, en su libro Creando el Cinturón Bíblico, dice que el sur prosperó gracias a y a pesar de su confrontación con el mundo moderno. Así que eso básicamente dice que los conflictos del cinturón bíblico con la modernidad y el secularismo, y ya sabes, toda esta idea de abrazar el progreso y avanzar hacia el futuro, cosas así, en realidad es algo que solidificó la cultura y realmente los hizo más fuertes como región. Y de alguna manera los unificó en su rechazo hacia donde parecía ir el resto del país. Y eso incluso se puede sentir hasta el día de hoy, ¿verdad? Por ejemplo, estaba haciendo un show en una parte de Georgia y era algo rural. Y me subí a un Uber y era como un pueblo normal en Georgia. Y el tipo me preguntó, ¿de dónde eres? Y yo le dije, oh, vengo viajando desde la ciudad de Nueva York. Y él me dice, lo siento por eso. Dice, ya sabes, allá en Nueva York es un verdadero agujero de porquería. Así que todavía es un sentimiento que la gente del sur tiene hacia la gente del noreste y de las grandes ciudades, específicamente Nueva York, donde es como, es hedonista, y es donde la gente va a perder sus valores y se vuelven seculares y simplemente aceptan todo y todos son gays. Ese es el sentimiento, ¿no? David Henkin, autor e historiador, lo dice en su libro de 2014,
convirtiéndose en América. El desarrollo del cinturón bíblico no se debió al aislamiento cultural del sur, sino a lo contrario. Los evangélicos del sur y oeste transapalachiano estaban ligados a crecientes redes de predicación y comunicación. El cinturón bíblico no se formó por aislamiento de los valores modernos, sino porque los rechazaron aun cuando estos llegaban y se difundían en sus comunidades. Y ellos dijeron, no, esto no es lo que quiere Jesús. En vez de seguir tradiciones modernas del noreste, las comunidades del cinturón bíblico, iglesias y pastores, fortalecieron su conexión entre ellos. Crearon un grupo interno y un grupo externo, y el grupo externo eran los norteños inmorales, y el grupo interno eran los sureños que amaban a Jesús. Esto circuló, reforzó y consolidó la cultura interna del fundamentalismo cristiano hasta ahora. La estructura rural y flexible de las iglesias facilitó la expansión del cristianismo evangélico en el sur, ¿cierto? No requieres un edificio lujoso ni mucho capital para iniciar un movimiento. O algún ministro que haya ido a una escuela de teología en Yale. Los predicadores itinerantes metodistas como Pedro Cartwright viajaban de un lugar a otro, atrayendo a miles de personas a estos avivamientos al aire libre. Iban directo a donde estaba la gente, algo fundamental para reforzar la cultura homogénea en esas comunidades, pero nunca fue parte de la cultura religiosa en el norte. Y creo que incluso hoy en día todavía se puede sentir esto, ¿verdad? Hay tantas iglesias presbiterianas o evangélicas en el sur que simplemente se reúnen en la casa de alguien, o tal vez, ya sabes, en una cancha de baloncesto o en una sala de reuniones en algún hotel. La iglesia no es el edificio, son las personas, y al final, donde las personas lo sienten más, es donde se supone que debe estar la iglesia. Por eso, estos pastores iban donde había gente, montaban una carpa y decían, aquí está la iglesia. Pero también necesitamos hablar de algo un poco más brutal, un poco más mórbido. La esclavitud y los dueños de esclavos en la guerra civil influyeron en el segundo gran despertar y consolidaron la cultura del cinturón bíblico. Durante el apogeo de la esclavitud en el sur de Estados Unidos, especialmente tras 1830, crecían las tensiones con el norte. Los líderes religiosos blancos solían usar la Biblia para justificar la esclavitud y usaban esto como parte de su defensa contra, ya sabes, las críticas abolicionistas. Los ministros citaban ejemplos de esclavitud y cristianismo coexistiendo en el Nuevo Testamento y aprobaciones de la esclavitud en el Antiguo Testamento, e interpretaban el Génesis para decir que las personas negras eran descendientes del pecador Caín y que, aparentemente, estaban destinadas para siempre por Dios a estar atadas en la esclavitud. Ahora, William Wells Brown, ex esclavo de Kentucky que huyó a Ohio a los 19 años, escribiría eso. Los dueños de esclavos se esconden detrás de la iglesia. No se puede encontrar gente que rece, predique y cante salmos más que los dueños de esclavos del sur. Vaya, sí, existe esa versión del cristianismo que está profundamente arraigada entre los dueños de esclavos blancos. Esta gente del norte intenta quitarnos nuestros medios para obtener riqueza y mano de obra gratis. Podemos usar el cristianismo para rechazar y oponernos a eso, escondiéndonos tras nuestra interpretación de las Escrituras. Este cristianismo decía que la esclavitud estaba bien e incluso era ordenada por Dios. Sin embargo, todavía había cristianos negros que mantenían una fe fuerte que les mostraba algo muy diferente, y esta era una fe que les decía que Dios estaba de su lado, y que si solo tenían fe en Él y perseveraban, de alguna manera Él los liberaría. Quiero decir, los pastores negros, aun siendo ellos mismos esclavizados, solían aplicar comúnmente las historias bíblicas del Éxodo a su propio pueblo. Puedes ver paralelismos claros entre la esclavitud de los israelitas judíos en el Éxodo y la experiencia de los negros. En Estados Unidos, las congregaciones negras realizaban servicios secretos para orar. Los espirituales negros expresaban estas aspiraciones grupales. Canciones como Ve, Moisés no eran solo himnos, eran palabras poderosas de resistencia y mensajes sobre libertad y resiliencia. Y el ring shout era la expresión más distintiva de adoración en sus servicios de alabanza, que a menudo incluían bailes inspirados en África. Y es realmente fascinante notar que leían la misma Biblia que los dueños de esclavos blancos. Sin embargo, recibieron de ella un mensaje totalmente distinto: libertad, justicia y liberación. Y luego ocurre la guerra civil, termina, y todo cambia una vez más. Tras la guerra civil, las comunidades se reconstruyeron y redefinieron su identidad, mientras el cristianismo evangélico fue clave en las estructuras sociales y valores. Entonces, para los sureños blancos que habían perdido su capacidad de tener esclavos, y también su estilo de vida y sus comunidades enteras, ¿sabes?
Por esta guerra, la economía y estructura social del sur cambiaron totalmente. Las iglesias ofrecieron esperanza y comunidad durante este tiempo difícil. Y para los sureños negros, la iglesia se volvió algo aún más importante. La iglesia negra surgió como una institución central no solo en las comunidades afroamericanas, sino en todo el cinturón bíblico. Las cifras tras un año de la guerra eran asombrosas. La Iglesia Metodista Episcopal Africana sumó 50,000 nuevos miembros, llegando eventualmente a más de 250,000 feligreses desde Florida hasta Texas. Al terminar la reconstrucción, en la década de 1870 ministros negros en Tennessee fundaron la Iglesia Metodista Episcopal Cristiana, que pasó de 40,000 a 67,000 miembros en 3 años. Al mismo tiempo, las iglesias bautistas negras prosperaron, alcanzando su punto máximo alrededor de 1895 con la formación de la Convención Bautista Nacional. Ahora, esto se convirtió en una de las organizaciones religiosas negras más grandes de todo el país. La Iglesia Negra rápidamente se convirtió en la piedra angular de la vida pública afroamericana y fomentó el liderazgo y creó sociedades de ayuda para que las personas compartieran recursos. Crearon escuelas y ofrecieron espacios para una autonomía renovada para muchos descendientes de esclavos que intentaban rehacer sus vidas en Estados Unidos. Al referirnos al cinturón bíblico, hablamos no solo del cristianismo evangélico blanco, sino también de una cultura religiosa birracial y mixta. Tanto los sureños negros como los blancos estaban muy comprometidos con el cristianismo, aunque con distintas interpretaciones, pero compartían la misma devoción, fervor y cultura carismática. Así que supongo que, para cerrar esa parte específicamente, tienes que el sur blanco se convierte en el cinturón bíblico porque realmente permanece homogéneo, mientras que el norte se está diversificando, el sur negro se convierte en parte del cinturón bíblico, porque se aferran a la iglesia como símbolo de esperanza y libertad, y de liberación de la esclavitud y de la opresión de los dueños de esclavos. Y siguen invirtiendo en ella durante la reconstrucción. Por varias razones y diversas interpretaciones bíblicas, el cristianismo es clave en la identidad de estas personas y sus comunidades. ¿Qué onda, chicos? Para 1900 el patrón ya estaba claro. El cinturón bíblico era la región más religiosa de Estados Unidos. Pero la historia no termina ahí, porque en el siglo XX surge un nuevo fenómeno regional en el cinturón bíblico que eventualmente sería transmitido a toda la nación. Sí, hablamos de los evangelistas de radio, luego llamados teleevangelistas, y aquí inicia todo. En los años 1920, los cristianos fueron pioneros en la producción de programación de radio. Es esta una tecnología completamente nueva en ese momento que te permite transmitir tu voz a los hogares de las personas, y los predicadores se dieron cuenta de inmediato de que esto era enorme. Ya no era necesario que la gente viajara a tu iglesia, ni que tú viajaras por el país como pastor. Ahora podías llegar a todos esos pueblos donde estuvieran. Es interesante que en la década de 1930, varias denominaciones cristianas adoptaron esta tecnología para compartir su mensaje. Por ejemplo, el padre Carlos Coughlin era un sacerdote católico y tenía estos programas de radio sobre anticomunismo y catolicismo que llegaban a millones de oyentes en todo el país. Antes de la televisión e Internet, esto cambió todo. La influencia de una persona ya no dependía del tamaño de su congregación. La radio solo fue el inicio. El gran cambio fue la televisión. Fulton Sheen pasó con éxito a la TV en 1951 tras 2 décadas en radio, y la revista Time lo llamó el primer teleevangelista. Sheen ganó varios premios Emmy por su programa, transmitido de principios de los 50 a finales de los 60. Esto no era un programa de acceso público de bajo presupuesto, era televisión en horario estelar compitiendo con la programación regular, y la gente lo veía. Quien realmente dominó esto fue un hombre llamado Billy Graham. Nacido el 7 de noviembre de 1918 en Charlotte, Carolina del Norte, Billy Graham fue el teleevangelista más famoso del siglo XX, y me refiero a famoso, como de cerrar centros comerciales. Famoso. Graham participó en más de 400 cruzadas televisadas predicando ante audiencias en vivo de miles de personas. Llenaba estadios y lo transmitían por TV para millones. Además, fue amigo de casi todos los presidentes de Estados Unidos desde Harry Truman. Incluso le dieron una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Un predicador de Carolina del Norte recibiendo tal honor fue algo sin precedentes. Y Graham era especialmente hábil para borrar la línea entre una figura religiosa y una celebridad tradicional del entretenimiento.
y realmente se convirtió en la primera figura religiosa pública en amasar una fortuna personal gracias a sus predicaciones. Y Graham realmente abrió las compuertas. Una vez que demostró que podías construir una enorme audiencia nacional a través de la televisión, todos quisieron participar. Así que Rex Humbard creó la Catedral del Mañana y se convirtió en el primer programa evangélico televisado con una audiencia nacional en la década de 1950. En los años 80, el programa de Rex Humbard llegaba a todo el mundo con 695 estaciones en 90 y un idioma la mayor cobertura entre programas evangélicos. Cada domingo por la mañana, personas de todo Estados Unidos podían encender su televisor y asistir a la iglesia desde su sala. Y luego llegó la siguiente ola en los años 60 y principios de los 70. Oral Roberts, Jimmy Swaggart, Jim y Tammy Faye Bakker, Jerry Falwell y Pat Robertson desarrollaron sus propias redes de medios, completas con cobertura de noticias e influencia política. Ya no solo formaban congregaciones, sino grandes imperios. La magnitud de esto era difícil de entender, especialmente en esa época. Pat Robertson fundó la red de radiodifusión cristiana, conocida como CBN. Jerry Falwell fundó la Universidad Liberty y cofundó la Mayoría Moral, que se convertiría en una fuerza política enorme. Y estos tipos no solo estaban llegando a la gente espiritualmente, también estaban moldeando la política, la educación y la cultura estadounidense en general. Luego las cosas se pusieron interesantes. Jim y Tammy Faye Bakker cofundaron su estación de televisión y usaron las ganancias de su programa The Praise, el Club del Señor, para financiar Heritage Estados Unidos. ¿Un parque temático cristiano? Sí, literalmente un parque temático cristiano, y tenía hoteles, toboganes de agua y tiendas. Es todo el asunto. En su apogeo, a mediados de los 80, fue el tercer parque temático más visitado de EEU, detrás de Disneylandia y Disney World. Sí, Disneylandia y Disney World eran el 1 y el 2, y luego estaba Heritage USA. Pero aquí es donde la teleevangelización se complica. Muchos de estos predicadores empezaron a predicar lo que se llama el Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad dice que la riqueza es una señal del favor de Dios, y animaba a la gente a donar dinero a televangelistas que ya eran ricos, con la promesa de que eso aumentaría sus propias posibilidades de hacerse ricos. Como resultado, puedes ver el problema aquí, ¿verdad? Predicadores en televisión viven en mansiones, viajan en jets privados y piden a familias con dificultades que les envíen donaciones o un diezmo del 10% de sus ingresos, prometiendo bendiciones financieras de Dios. Y parte de eso cruzó la línea de ser, ya sabes, cuestionable a ser simplemente un fraude total. Jim Bakker terminó en prisión. Jimmy Swaggart tuvo varios escándalos sexuales y la industria de los teleevangelistas ganó mala reputación. Críticos como Ole Anthony y John MacArthur escribieron que los sanadores de fe y los predicadores de la prosperidad que dominaban la televisión religiosa eran simplemente fraudes, y que todo su mensaje no era el verdadero evangelio, y que su actuación en el escenario era una farsa nefasta diseñada básicamente para aprovecharse de la gente desesperada que más lo necesitaba. Para que quede claro, toda la charla negativa sobre los teleevangelistas no es teoría, especulación ni mi opinión personal. Esto está documentado en libros y documentales, y muchos podcasts se han dedicado a señalar lo peligrosa y manipuladora que es esta cultura en específico. En otro episodio profundizaremos en la historia y desarrollo de la mega iglesia y la cultura del pastor celebridad, que es fascinante. Pero aquí está el asunto, escándalos y todo. Estos teleevangelistas cambiaron fundamentalmente la religión estadounidense. Tomaron el cristianismo y el fervor del cinturón bíblico, que antes solo se concentraba en el sur, y lo transmitieron a todos los rincones del país. Algunos de los mayores nombres del evangelismo actual siguen haciendo esto. Lo que inició como una cultura religiosa regional en el sur se volvió un fenómeno nacional, porque los predicadores aprendieron a utilizar los medios de comunicación masiva, primero la radio, luego la televisión y ahora el Internet. El cinturón bíblico no se quedó en el sur, llegó hasta ti y hasta mí, y a todos los que solo están desplazándose en Instagram, y esa influencia mediática se tradujo en algo más grande. Y en última instancia, eso es poder político, porque una vez que estos predicadores tenían a millones de personas escuchándolos cada semana, los políticos empezaron a prestar atención, ¿verdad? La gente confiaba en ellos, y si los políticos podían ganarse la confianza de estos pastores, ese bloque de votantes es enorme y fácil de influir. El cinturón bíblico moldea a Estados Unidos porque no solo reza, también vota, y quiere asegurar una forma de vida, un estilo de vida y una filosofía sobre cómo debería existir la gente. Y por supuesto, la política va a estar interesada en eso. Cuando este grupo vota, literalmente decide las elecciones nacionales.
Desde la reconstrucción en 1877 hasta los años 60, la región era un bastión demócrata. Parece loco, pero hoy nuestra generación ve el sur y dice que es republicano. Pero el Partido Republicano originalmente estaba asociado con la Unión, mientras que el Partido Demócrata finalmente era más simpático a los valores de la Confederación. Demócratas del Sur, ¿verdad? Ellos estaban impulsando los derechos de los estados en el Congreso, lo que les daría a sus estados más oportunidades de mantener sus estilos de vida anteriores en lugar de conformarse con la reconstrucción. Se llamaba el Sur Sólido, porque se asumía que todos los estados sureños votaban demócrata en cada elección presidencial. Los demócratas controlaron todo casi un siglo tras la reconstrucción en 1877. El sur pasó de azul a rojo a mediados del siglo XX, cuando el movimiento por los derechos civiles y el fin de las leyes de Jim Crow tuvieron efecto. En 1964, el presidente demócrata Lyndon B. Johnson firmó la Ley de Derechos Civiles, marcando un cambio de rumbo para el Partido Demócrata. Por primera vez, al apoyar la igualdad racial y firmar la ley, el presidente Johnson le dijo a su asistente Bill Moyers: «Creo que entregamos el sur al Partido Republicano por mucho tiempo». Y tenía razón. Al firmar la legislación de derechos civiles, rompió el dominio demócrata en el sur, que aún se oponía a la inclusión racial. Cuando el matrimonio interracial se legalizó federalmente en 1967, muchos estados también votaron enmiendas simbólicas para eliminar las prohibiciones en sus constituciones estatales, salvo Carolina del Sur y Alabama, que lo quitaron de sus constituciones hasta 1998 y 2000, respectivamente. Aún así, 25 de los 67 condados de Alabama votaron en contra, por lo que el Partido Republicano aprovechó la oportunidad. Los republicanos comenzaron a usar un discurso que atraía a los blancos sureños, ¿cierto? Se inclinaron hacia toda esta agenda conservadora, tradicionalista y religiosa, enfocándose principalmente en los antiguos votantes demócratas del cinturón bíblico. Por primera vez, los votantes blancos sureños hallaron un nuevo hogar político en el Partido Republicano. En 1964, el senador republicano Barry Goldwater ganó en Alabama, Georgia, Mississippi y Carolina del Sur. Por primera vez desde la reconstrucción, un republicano derrotó a un demócrata en el sur. Desde entonces, si un candidato ganaba el cinturón bíblico, podía lograr la presidencia con poco esfuerzo. En otros lugares, esta maniobra política se llama estrategia sureña. La creación de la mayoría moral en los 70 y 80 resaltó la participación política de cristianos evangélicos en el sur. Jerry Falwell y otros teleevangelistas no solo predicaban los domingos, también movilizaban votantes, indicaban a quién apoyar y enmarcaban elecciones. Como estas batallas morales entre el bien y el mal que, suena familiar, ¿verdad? Funcionó y ahora los republicanos tenían un bastión en el sur. Y hoy en día, el panorama político del cinturón bíblico sigue inclinándose fuertemente hacia el lado conservador, con las creencias religiosas guiando muchas de las decisiones políticas. En elecciones, en el cinturón bíblico, suelen votar por candidatos que defienden valores tradicionales y políticas alineadas con enseñanzas cristianas. Y el impacto que esto tiene en la política nacional es enorme. Cuando alguien se postula para presidente, no puede ignorar el cinturón bíblico, ¿verdad? Requieren estos votos electorales, pero ya no solo deben enfocarse en el cinturón bíblico. Y esto nos lleva al surgimiento del nacionalismo cristiano como un término general, ¿verdad? Se ha expandido por todo Estados Unidos, y ya no es solo lo que los norteños llaman el sur fanático de la Biblia. También es el medio oeste rural y el suroeste, y todos los lugares a los que ahora podían llegar esos evangelistas de radio y televangelistas. Con el crecimiento y la expansión de la tecnología, el cinturón bíblico ya no era homogéneo en sí mismo, ahora podía conectarse con personas afines fuera de la región. Pero la política no es el único lugar donde el cinturón bíblico ejerce su influencia. La educación es un campo de batalla. Por eso en muchas escuelas del cinturón bíblico aún se enseña el creacionismo como alternativa a la evolución. El creacionismo es la creencia de que Dios creó el mundo en 6 días, según el Génesis. Por no enseñar esto, John Scopes fue juzgado. La enseñanza de la evolución frente al creacionismo ha sido debatida por años en escuelas del cinturón bíblico.
y algunos estados prefieren incluir la perspectiva bíblica en el plan de estudios. Esto nos llevó al juicio del mono de Scopes, donde se acuñó el término cinturón bíblico, especialmente en educación. Existe toda una cultura cristiana en torno al uso de la Biblia para determinar la edad de la Tierra y del universo, y esta cultura cristiana se basa en eso. Usan la Biblia como si fuera un libro de texto para encontrar respuestas a todo, desde religión y filosofía hasta historia, biología y geología, y lo toman muy en serio. En Kentucky, incluso hay todo un museo de la creación que está completamente dedicado a la educación creacionista de la Tierra joven y que a menudo refuta la evolución. Además, tiene una réplica a tamaño real del Arca de Noé. Y además del creacionismo, otras actividades como la oración y los estudios bíblicos son constantemente promovidas en el ámbito de la educación pública en el cinturón bíblico. Y todos recuerdan, incluso apenas el año pasado, en 2025 Texas aprobó una ley que exige que los 10 mandamientos se exhiban en todos los salones de clase. Y son el tercer estado en hacer esto, después de Luisiana y Arkansas. Esto pone en duda la separación entre iglesia y estado. Permitimos que, ya sabes, los mandamientos cristianos estén ahí, pero no permitiríamos, por ejemplo, ningún tipo de leyes no ágidas del judaísmo o del Corán. ¿Cuándo trazamos la línea? Nadie lo sabe. Hablar de la influencia del cinturón bíblico hoy no es solo sobre una región que asiste más a la iglesia. Estamos hablando de una región que moldea elecciones nacionales, influye en la educación y coloca temas morales en el centro político. Y estés de acuerdo o no con estas posturas, o pienses que debería pasar o no, no puedes ignorar el inmenso impacto que esto tiene en el panorama nacional. Eso nos lleva al día de hoy. ¿El cinturón bíblico seguirá igual o desaparecerá? En los últimos 20 años la respuesta parecía obvia. Los jóvenes han estado dejando la iglesia en masa y estudios repetidos mostraban la misma tendencia. Menos asistían y más se declaraban sin religión. Expertos decían que iba hacia un secularismo europeo y los números lo confirmaban, ¿no? Casi 2/3 de los estadounidenses hoy en día reportan no haber tenido ninguna afiliación religiosa en su infancia y dicen que siguen sin estar afiliados como adultos, y eso es un cambio enorme. Quienes crecieron sin religión siguen igual. Según Pew, 4 de cada 10 estadounidenses ya no van a servicios religiosos y muchos se dicen espirituales no religiosos. Todo apuntaba en una dirección, que la religión está en declive, el secularismo está en aumento y, por supuesto, el cinturón bíblico perderá su influencia. Bueno, no exactamente. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Los hombres de la generación Z asisten más seguido a servicios religiosos semanales que los millennials y algunos jóvenes de la generación X, lo cual sorprende. Eso contradice lo que decían los datos a los investigadores y ocurre también fuera de Estados Unidos. En el Reino Unido, un estudio del gobierno encontró que la proporción de jóvenes de 18 a 24 años que iban a la iglesia al menos una vez al mes aumentó de 4 a 16. Actualmente, eso representa un aumento de 4 veces en 6 años, y entre hombres jóvenes británicos, la asistencia a la iglesia subió 21%. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué los jóvenes, que se supone que son la generación menos religiosa de la historia y que siguen disminuyendo, de repente están yendo a la iglesia? Bueno, hay algunas teorías. Primero, el COVID, sí. Los jóvenes buscan en la religión comunidad y conexión tras el aislamiento de la pandemia que impactó a la generación Z, ¿cierto? Eras un adolescente, estabas en la universidad durante el COVID y de repente esos años formativos en los que se suponía que debías estar en la universidad, uniéndote a una fraternidad o graduándote de la preparatoria, y en lugar de ir por todo el país a diferentes lugares, de repente pasas el encierro en la casa de tus padres, tomando clases por Zoom y perdiéndote la vida en general. Muchos jóvenes de la generación Z buscan comunidad presencial y la iglesia ofrece esa experiencia. La segunda teoría es la ansiedad económica. Probablemente la generación Z no espere un nivel de vida más alto que el de sus padres, lo cual es una de las primeras veces que ocurre en muchas generaciones en la historia de Estados Unidos. Se percibe una clara marginación económica y social. Los jóvenes se gradúan con grandes deudas, luchan por pagar la renta, las casas son más caras y los salarios no aumentan. No es poca cosa, ¿verdad? Muchos jóvenes en Estados Unidos sienten un fracaso sistémico. Fui a la escuela, hice todo bien, obtuve un título y nadie me quiere contratar, los salarios son bajos y nunca voy a poder comprar una casa. Entonces, cuando el mundo material no está cumpliendo, ¿qué más queda? La gente empieza a buscar significado en otros lugares y encuentran lugares donde se predica sobre la esperanza y el amor y, en última instancia, sobre tener fe.
Esto es importante. No hay un resurgimiento religioso uniforme en todos lados. La situación es mucho más compleja. Los centros urbanos del cinturón bíblico, como Nashville y Atlanta, son más multiculturales y progresistas, atrayendo a personas de diversos orígenes. De manera similar al noreste de Estados Unidos durante las décadas de 1920 y 1930, esta migración urbana está remodelando la demografía y, una vez más, influyendo en la política local y los valores comunitarios. Por primera vez en la historia del cinturón bíblico, estas zonas fomentan un ambiente más secular e inclusivo. Atlanta es un gran ejemplo, ¿no? Es el corazón del cinturón bíblico. Georgia es un bastión bautista, pero la Atlanta actual es muy distinta a la ciudad típica del cinturón bíblico. Es diversa y cosmopolita, y políticamente mucho más liberal que el resto del estado. Nashville, Austin y Charlotte atraen cada vez más a jóvenes profesionales y trabajadores tecnológicos, y personas que se mudan de todo el país y de todo el mundo, que traen consigo diferentes valores y creencias. Según un estudio de Pew de 2021, el 30% de los adultos en el sur se describen como no denominacionales o no afiliados. Las personas con educación superior suelen interactuar con más perspectivas, lo que lleva a reevaluar creencias tradicionales. Más personas con educación universitaria implica exposición a ideas y estilos de vida distintos, además de mayor ambigüedad en fe y moralidad. Aquí lo interesante, pese a los cambios, no creo que el cinturón bíblico desaparezca. Alabama y Mississippi aún tienen mucha mayor asistencia a la iglesia que los estados del noreste o la costa oeste. La diferencia ha bajado un poco, pero sigue siendo grande. Incluso si Estados Unidos se vuelve considerablemente menos religioso en general, todavía habrá comunidades religiosas importantes, específicamente en el cinturón bíblico. No está desapareciendo, solo está cambiando, ¿verdad? Algunas partes están reforzando la tradición, mientras que otras se están modernizando y adoptando la modernidad. Muchas iglesias del cinturón bíblico usan adoración contemporánea, con música moderna y tecnología, para atraer a feligreses jóvenes, y otras están participando en programas de alcance comunitario que abordan problemas sociales como la pobreza o la injusticia racial. Además, alinean sus misiones con los valores de audiencias más progresistas. Para responder a la pregunta, el cinturón bíblico está cambiando. Las ciudades son más diversas. Los jóvenes viven la fe distinto a sus padres y ya no hay una cultura religiosa tan uniforme, pero sigue siendo por mucho la región más religiosa de Estados Unidos. Dada la profunda religiosidad de la zona y cómo la religión se entrelaza con la cultura, política e identidad del sur. No creo que esto vaya a cambiar pronto, y esa es la historia de por qué el cinturón bíblico es como es. Es simplemente fascinante, me parece muy cautivadora la forma en que estos movimientos religiosos ocurren en nuestro país. Y es muy interesante ver cómo, varias cosas, ¿no? Supongo que puedes ver claramente cómo la experiencia evangélica negra en Estados Unidos está tan ligada a las narrativas del Antiguo Testamento. Y supongo que de ahí es de donde surgen, ya sabes, los israelitas negros y cosas así. Realmente como una unión de, ya sabes, esta historia de liberación y como, oye, estamos esclavizados y sin embargo hay este libro que nos ofrece esperanza de retribución y liberación de esta esclavitud. Y puedo ver lo poderoso que es ese mensaje y por qué conecta. Y también puedes ver el otro lado y cómo la misma lectura de la misma escritura te da una interpretación completamente diferente. Donde ellos, ya sabes, tienes a estos dueños de esclavos blancos que dicen, oye, este es nuestro modo de vida, y la Biblia en realidad como que aprueba la esclavitud, así que tenemos que protegerlo. Y están usando completamente mal las escrituras para promover su propia agenda económica personal, lo cual, digo, es bastante hereje si me preguntas, ¿no? Eso no es así. Eso no es una buena decisión. Es interesante cómo se forman dos grupos diferentes, uno junto al otro, usando las mismas escrituras. También creo que hay algo interesante que decir sobre el televangelismo. Entonces, Neil Postman escribe este libro, Divirtiéndonos hasta la muerte, y básicamente la moraleja del libro, deberían leerlo. Es genial. Pero para mí realmente encapsula el paradigma actual de los medios y cómo consumimos contenido. La moraleja del libro es que el medio es el mensaje. Entonces lees el periódico para obtener información política y el periódico es algo lógico, está un poco elaborado y todas las ideas están ahí. Si decides consumirlo, debes sentarte 1 hora para digerir la información, lo que genera una perspectiva política más informada y matizada. La televisión transforma eso, volviéndose entretenimiento y emoción. Si hay sangre, es la noticia principal, y la opinión más entretenida cautiva a la gente. Con redes sociales eso se potencia al máximo.
Así que creo que eso también se puede comparar con la religión, que los predicadores que salen de este auge de los televangelistas no son necesariamente los teólogos más capacitados ni los eruditos más brillantes. No necesariamente. Son personas con mensajes carismáticos que logran que otros los sigan, lo cual puede ser bueno o malo. Pero de nuevo, no se trata de si es moralmente verdadero o si es la mejor y más matizada interpretación de las Escrituras. Es simplemente, ¿es entretenido? Y tenemos tanto deseo de ser entretenidos, donde todo tiene que serlo. Los medios, como los debates políticos, tienen que estar, ya sabes, en un video de Jubilee con un montón de personas debatiendo, y es caótico y loco. Y así es como estamos digiriendo la información y, en última instancia, solo necesitamos que las cosas sean entretenidas. Y, como diría Postman, nos estamos divirtiendo hasta la muerte. Es solo una perspectiva interesante, un punto de vista. El tema del Evangelio de la prosperidad me irrita. Sé que es irónico decirlo siendo católico, ya que el Vaticano tiene miles de millones de dólares. Sin embargo, una iglesia puede obtener riqueza, redistribuirla o crear un sitio turístico, lo cual puede ayudar a los menos afortunados. Obviamente, la iglesia tiene una larga historia de, ya sabes, malgastar fondos, pero también una larga historia de asignar fondos. Bastante bien. Pero comparado con un ministro que tiene 5 jets privados, no sé si eso está bien. Simplemente se siente mal, ¿no? No sé nada, pero simplemente siento que, eso no está bien. Eso no es de lo que se trata. No se supone que sea sobre tener una mansión. Se trata de ayudar a los pobres y cuidar de los necesitados. Creo que si Cristo regresara y viera a un pastor con, ya sabes, todos esos jets, diría, ¿por qué tienes eso? ¿Sabes? Tal vez voltee algunas mesas en el templo. Esa es mi opinión, aunque no lo sé, solo soy comediante. Solo es un análisis interesante sobre el origen de estas regiones. Nuevamente, tengo mucho respeto por los evangélicos del cinturón bíblico que aman a Jesús y guían sus vidas por las enseñanzas de Cristo. Solo espero que realmente estén leyendo los evangelios y que integren las enseñanzas de Cristo en su vida cotidiana, y que no estén usando la Biblia para exonerar a otro grupo, o tratar de crear algún tipo de guerra racial de nosotros contra ellos, ya sabes, es idéntico. En última instancia, si lees los evangelios, mi interpretación es que Cristo es un Dios de caridad, compasión, no juzgar y pacifismo, y creo que si más personas adoptaran esas creencias, el mundo sería un lugar mejor. Creo que Gandhi tiene una cita interesante al respecto. Me encanta tu Cristo. Son solo tus cristianos de los que no estoy tan seguro. Creo que el cristiano promedio en el sur del cinturón bíblico probablemente es buena persona. Solo los televangelistas reciben todo ese dinero predicando el evangelio y pidiendo donaciones prometiendo riqueza. No lo sé. Dice en la Biblia que los mansos heredarán la tierra. No hay nada de malo en tener un poco de humildad en tu estilo de vida. De nuevo, no quiero pobreza ni gente en la calle, pero no necesitas una mansión de oro para ser feliz. Probablemente sea más difícil entrar al reino de los cielos, pero eso solo está en la Biblia. ¿Quién sabe? Y bien, cristianos, ¿qué aprendieron de esto? ¿Aprendiste algo como ortodoxo griego? Primero que nada, un saludo a T.D. Jakes, el teleevangelista. Él te hará atravesar una pared. No puedo mostrártelo en la pantalla ahora mismo porque apesto. Lamentablemente, estos tipos son muy entretenidos. ¿Pero has visto a este tipo? Oh, sí, es el mejor. Es mi favorito, siendo honesto. Amigo, honestamente él está exento de cualquier crítica. Estoy de acuerdo. T.D. Jake es el mejor, saludos y que Dios lo bendiga. ¿Y qué tal el de los ojos locos cuando habla con la mujer? Ella le pregunta por sus 5 jets privados y él responde, hay un demonio en ti. ¿No era ese Billy Graham? No, no era Billy Graham. Es otro tipo. Su nombre es algo como Cutfeld o algo así. No puedo recordar. Culpepper. Está bien. ¿Puedes buscar algo como teleevangelista aterrador? Vas a encontrar su nombre, Kenneth Copeland. Busca otra vez una foto de este tipo. No sé nada sobre él. No lo conozco, así que prefiero no opinar sobre alguien con quien nunca he hablado. Evito juzgar a quienes no conozco bien. Pero hay algo en estos videos que te hace pensar, híjole, no sé sobre este tipo. En lo que respecta al cinturón bíblico, me pregunto si en otros países hay regiones que son súper de una sola religión y así de devotas. No es devoción ni religión, ¿verdad? Por ejemplo, puedes ver los estados del Golfo y Arabia Saudita. Muchas personas son musulmanas devotas, y en ciertas regiones de la India la gente es hindú o sikh devota. No se trata de devoción, se trata de esta versión específica de cómo el evangelio de la prosperidad y evangelizar, y cómo conviértete ahora. Puedo sanarte y dame dinero para que no vayas al infierno. No sé. La Iglesia Católica hizo esto con las indulgencias y me pareció reprobable. Claro, no estaba vivo durante la Reforma, pero aún así me siento de esa manera al leer la historia.
Y solo pienso que cada vez que intentas engrandecerte personalmente usando las palabras de un gurú sabio, un maestro espiritual o del propio Señor, voy a tener un problema personal con eso. Eso no significa que quienes asisten a esas iglesias no sean buenas personas. Creo que la mayoría lo son. Amo a los cristianos del sur. Voy al sur y salgo a Ocal o Homosassa, e incluso voy a las iglesias presbiterianas de mis amigos, cuando estoy de regreso en casa, en Florida, y son simplemente las personas más encantadoras. Y en ciertos aspectos hacen cosas que los católicos deberían hacer más, que es simplemente fomentar una verdadera comunidad. Y por ejemplo, tener diálogos sobre las escrituras, que muchos católicos, según veo, simplemente dicen, sí, eso es para que lo haga el sacerdote. Nosotros realmente no hacemos eso. Creo que tener fervor y pasión por la escritura y leer el evangelio es una buena ética. Y simplemente me preocupa cuando hay personas que intentan lucrar de manera exagerada con eso. ¿Quién soy yo para juzgar? No sé qué hay en el corazón de los hombres, solo soy un comediante en una carpa. Pero al final del día, todos sabemos lo que hay en nuestro corazón, y al final de los tiempos, Alá nos juzgará. O Dios, Vishnu o quien sea, no lo sé. Estoy manteniendo mis opciones abiertas, ya veremos, pero por ahora voy con los católicos. Vamos, cariño. De todos modos, ¿qué piensan ustedes? Si crecieron en el cinturón bíblico y en el sur evangélico, me encantaría saberlo. ¿Hay algo que se me haya pasado? ¿Hay algo específicamente sobre la dinámica racial entre, por ejemplo, los bautistas negros del sur y los evangélicos blancos que omití? ¿Hay algo en lo que me equivoqué por completo? ¿Hay algo con lo que estén de acuerdo? Si eres de otro país o no tienes una versión de esto que siquiera tenga sentido para ti, ¿es toda esta información completamente nueva? ¿Tienes una versión de esto en tu país que se parezca a la de Estados Unidos? Me encantaría saberlo, por favor deja un comentario. Los leo todos y si te gusta este canal, tengo buenas noticias. Tenemos el campamento de historia, donde hacemos todo tipo de exploraciones profundas y locas sobre historia. Y también tenemos el canal principal del campamento, con entrevistas a personas mucho más inteligentes que yo y otras exploraciones profundas variadas. Desde cosas como secretos gubernamentales, conspiraciones, masones y todo lo que hay en medio. Y si solo estás en una onda religiosa y esto es lo que te gusta, bueno, bienvenido, estás en mi tienda y eres bienvenido aquí en cualquier momento para hablar sobre asuntos divinos. Gracias y nos veremos pronto. Que la paz te acompañe.